Hola, hola, sí. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos y para todas. Mi nombre es Jorge Eduardo Vázquez Santamaría, soy docente del área de cursos comunes de investigación y en nombre de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Católica Luis Amigó y de todo el cuerpo de profesores, compañeros que integramos el área de cursos comunes de investigación, les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado De las malas prácticas a las oportunidades de aprendizaje, una reflexión para los estudiantes universitarios. Esta actividad, compañeros, tiene una razón de ser muy puntual. Esa razón de ser es una preocupación que se puede decir que es generalizada. No es una preocupación que se radica solo en los docentes de los cursos comunes de investigación, sino que incluso es compartida por docentes de otros cursos, de otros campos del conocimiento, que están presentes en otros programas, tanto de pregrado como de posgrado de nuestra universidad, e incluso es compartida por estudiantes, en la medida en que a partir de lo que vamos a tratar ahorita, ustedes se van a dar cuenta de que muchos de sus compañeros también sienten una gran sensación de zozobra, de desconfianza, de descrédito, de falta de legitimidad de muchas de las cosas que se están haciendo al interior de los cursos. ¿De qué estamos hablando puntualmente? Y es el tema que queremos poner sobre la mesa. Estamos hablando de las malas prácticas que hemos venido identificando en muchos de los estudiantes de los cursos comunes de investigación. Malas prácticas que van desde copiar en un examen, pero malas prácticas que se extienden también a conseguir cuestionarios para saber cuáles son las preguntas de un posible examen o un PASI que se haga posteriormente, a saber que podemos contratar a una persona para que desarrolle una actividad o incluso, como lo hemos tenido que evidenciar, a contratar a terceros externos para que suplanten a un estudiante al interior de un curso. Entonces, ese es el motivo por el cual desde la Vicerrectoría de Investigaciones y de todo el cuerpo de profesores que integramos el área de cursos comunes de investigación, hemos decidido convocar a esta actividad para poner en el paredón a esta sombra que nos persigue, que sabemos que es conocida y sabemos que es comprendida por todos, y a partir de ello, más que promover una reflexión, lo que queremos es invitar a la acción, invitar a que esas malas prácticas empiecen a ser abandonadas y que de las malas prácticas podamos pasar justamente a las oportunidades del aprendizaje, porque creemos que en ello radica la formación de personas y profesionales que deben estar dispuestas al servicio de este país, que justamente tantas problemáticas aferradas a las malas prácticas tiene hoy por hoy. Entonces, insisto, más que una reflexión, el conversatorio lo que busca es motivarlos, motivar comportamientos, motivar acciones en todos aquellos que estén llamados a reconocer esas malas prácticas y abandonar esas malas prácticas. Y para ello, pues tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy. Está con nosotros la doctora Ana Patricia Pavón Mantilla. Ana Patricia es abogada y es filósofa de la Universidad Industrial de Santander, es magíster en hermenéutica jurídica y en derecho, doctora en derecho de la Universidad Libre de Bogotá, es docente investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, investigadora senior ante el Ministerio de Ciencias de la República de Colombia. Ana Patricia, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también el doctor Andrés Molina Ochoa, abogado de la Universidad del Rosario, es magíster en filosofía de Binghamton University, es doctor en filosofía de Binghamton University en Nueva York y es docente investigador en South Texas College también en los Estados Unidos. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio también. Bien, entonces el propósito es poder entablar una conversación y en la medida de lo posible también, si es del caso, si ustedes quieren intervenir y participar, los micrófonos van a estar abiertos para abordar, como les digo, esta realidad que nos persigue de manera tan cotidiana. Entonces quiero empezar preguntándole a nuestros invitados justamente por esas malas prácticas. Las malas prácticas no son
ni exclusivas ni propias de las universidades, están presentes en múltiples escenarios sociales, pero en términos generales, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos definir una mala práctica? Y tú, Ana Patricia, antes del conversatorio, me decías que esa mala práctica uno la puede identificar como con otras denominaciones. Hubo una que me llamó mucho la atención, flexibilidad moral, ¿cierto? Entonces, es como una falta al deber legitimada muy abierta. ¿Cómo podrías definir esa figura? Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Primero agradecerles la invitación, es la primera vez que les acompaño en esta casa de estudios, con quien ya desde hace rato tenemos relaciones institucionales, pero sobre todo relaciones personales de colegaje y de trabajo colaborativo. Entonces, para mí es muy grato poder estar con ustedes esta mañana. Conversábamos un poco antes de este conversatorio, porque uno de los temas de investigación que hemos desarrollado en el grupo de investigación en teoría del derecho y formación jurídica ha sido justamente alrededor de didácticas de la enseñanza del derecho y la relación con la formación para la ciudadanía. Y lo estudiamos en dos dimensiones, uno pensando en los estudiantes de educación media y básica y pues naturalmente pensando en los estudiantes universitarios. Y porque entonces en este contexto surgen preguntas alrededor de las didácticas y de las estrategias de enseñanza y aprendizaje y de la evaluación y de los momentos pedagógicos como momentos para la formación en ciudadanía. Y es que finalmente la formación o el acceso a la educación no es solamente el acceso a los conocimientos y a las técnicas y al, digamos, cúmulo de saberes de la cultura, sino es el acceso a la formación para vivir con los otros, para vivir en sociedad, para ser sujetos que hacen parte y personas que hacen parte del pacto de convivencia que tenemos. Y en ese sentido la escuela y la universidad pues se convierten en escenarios muy importantes para aprender la relación con las normas y para aprender y para vivir la relación con el cumplimiento de reglas externas distintas a las reglas de lo doméstico y pues esa relación que se teje con las normas y con los otros, pues marca o determina lo que luego también son los ejercicios de ciudadanía por fuera del ámbito educativo. Entonces, cuando reflexionamos sobre las estrategias de enseñanza y naturalmente ligado a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los procesos de evaluación, aparecen ahí pues elementos que tienen que ver con todo este discurso y es como algunos de los momentos de evaluación se transforman en malas prácticas que pueden leerse en tres dimensiones. Uno, que sería lo más fácil para los abogados y las abogadas, que sería frente al incumplimiento de las reglas, ¿cierto? Por ejemplo, frente al incumplimiento de los derechos morales de autor o frente al incumplimiento de los reglamentos disciplinarios y por lo tanto la posibilidad de estar frente a un proceso sancionatorio y esa, digo yo, sería como la forma más fácil, ¿cierto? La forma más fácil de leer que algunas malas prácticas desembocan en hechos que son reprochables en términos de reglamentos y que por lo tanto generan procesos sancionatorios. Pero nosotros también sabemos que la discusión sobre prácticas inadecuadas en el proceso de aprendizaje pues va más allá de lo reglamentario. De hecho, en Colombia la discusión sobre este tema ha ido desalojándose un poco del ámbito disciplinario, que fue muy fuerte antes del 2010 y fue muy fuerte porque también se pone en evidencia pues que no siempre es el más eficaz. Entonces hay una línea de decisiones del juez constitucional mostrando cómo las instituciones universitarias tienen la potestad de sancionar malas prácticas y de incluir en sus reglamentos como parte de la autonomía universitaria pues sanciones. Pero este no siempre es un elemento eficaz ni genera los efectos esperados. Y entonces viene la otra dimensión del problema de las malas prácticas y es donde aparece la noción de flexibilidad moral. Y es la pregunta de qué antecede una práctica reprochable dentro del proceso de formación por parte de los discentes o de los estudiantes.
Y ahí es donde nos incorporamos en la discusión sobre qué es lo ético, lo moral, cuáles son nuestras representaciones, sobre qué es lo valioso, sobre qué es lo que merece o no reproche social o reproche colectivo. Y entonces es allí donde desde otras áreas se ha ido estudiando cómo nuestra relación con las normas, ya no solo normas jurídicas, sino normas sociales o normas académicas o normas en general, está mediada por nuestra valoración moral de lo que es correcto o incorrecto. Aquí adelante hay suficiente auditorio para los que están tratando de ingresar. Y cómo es allí donde, por ejemplo, cuestionar sobre qué es valioso o qué es moral, lo que es correcto o qué es incorrecto, pues encuentra líneas muy tenues con esa noción de la flexibilidad moral, porque podremos ser unos jueces muy drásticos, por ejemplo, cuando evaluamos el comportamiento de otras personas, ¿no? El que se cruzó el semáforo y ocasionó un accidente es un villano. Pero a veces somos muy flexibles cuando estamos frente a otras prácticas que también constituyen rupturas o que también constituyen hechos que rompen la relación y de convivencia, pero en donde, por ejemplo, estamos frente a una suerte de, entre comillas, cultura del incumplimiento, como diría el profesor Mauricio García Villegas en un trabajo sobre por qué se acepta y se tolera el plagio o las malas prácticas frente al ejercicio de la evaluación. Y entonces en la investigación, en muchos de esos hallazgos, en las respuestas que hacían los estudiantes frente a la interrogación de por qué se comete fraude o por qué se rompen las reglas frente a la evaluación, algunos estudiantes decían como todo el mundo lo hace, pues eso no le causa daño a nadie, pues si Juanita lo hizo, ya no le pasó nada, pues yo por qué voy a temer alguna consecuencia. Y entonces podremos ser muy drásticos frente al incumplimiento de las reglas en unos ámbitos, pero muy flexibles en ocasiones frente al cumplimiento de las reglas en otros. Y entonces ahí empiezan a tejerse preguntas que vinculan lo formativo, lo pedagógico, pero que también vinculan el tema de las competencias ciudadanas y de la formación para vivir en sociedad. Y es esa relación con las normas para superar un poco eso que dicen los sociólogos jurídicos, y es que vivimos como en una suerte de cultura anómica del incumplimiento, en donde pese a que tenemos reglas para todo, en ocasiones somos muy flexibles frente al cumplimiento de las reglas mínimas para vivir en sociedad. Me deja entonces la convicción, Andrés, de que una mala práctica que arranca en una universidad es una mala práctica que se va a proyectar y se va a reproducir para el resto de la vida de esa persona, y que de pronto por eso encontramos en Colombia un escenario con tantos vicios y tantos males que podemos sintetizar en la corrupción. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en las noticias cualquier tipo de acto, cualquier tipo de conducta que es totalmente reprochable, pero si lo vinculamos eminentemente a lo académico, es muy llamativo que incluso en estas sociedades que nosotros solemos denominar más civilizadas, nos encontramos ministros destituidos porque se encuentra que la tesis fue copia de o plagio de o hecha por un tercero, pero esto no se dio. Incluso tuvimos un caso con una congresista hace poco, y si vamos bajando de pronto en personajes que no son tan visibles, es una cuestión supremamente generalizada. ¿Tú cómo definirías entonces una mala práctica aquí en un escenario como el universitario? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, es una pregunta muy difícil y yo como que voy a darle la vuelta a la respuesta. Yo voy a empezar por algo que me pasó a mí y luego voy a explicar por qué yo creo que viene una mala práctica. La primera vez que yo tuve un cliente como abogado estaba en cuarto año, eran unas prácticas y a nosotros nos llevaron a la fiscalía para ver si las personas detenidas habían sido detenidas legalmente. Yo ya había pasado derecho procesal penal y derecho penal, pero no me acordaba de nada. Pues ustedes van a ver en su vida que muchas de las cosas que aprenden en la universidad se les olvida al año siguiente, o al mes, o incluso o al final, después del final. Entonces yo no me acordaba, y yo recuerdo que yo estaba ahí y yo decía, yo creo que esta detención es ilegal, pero no me acuerdo. Y bueno, al sujeto lo metieron a la cárcel, pues, y por la tarde yo me fui a investigar y la detención había sido ilegal. Entonces ahí hay un hecho que a mí me generó mucha inquietud.
un error mío hizo que una persona pasara un día en la cárcel. Y ahí viene un aspecto muy importante de la educación. Ustedes no estudian para pasar un examen, ustedes estudian para transformarse en una persona que va a tener una función en la sociedad. Una mala práctica es una práctica que lleva a un resultado en el cual ustedes no van a ser capaces de cumplir esa función. Fíjense, era que el problema no es solo copiarse o no copiarse, el problema es no saber. El problema es tomar un atajo para no poder convertirse en esa persona que usted lo van a hacer. Me explico esto con un ejemplo. Yo nunca copié en derecho procesal penal ni penal. Después les voy a explicar por qué yo nunca me copié. Pero el profesor era muy fácil, pues hay profesores que ponen 5 casi que por uno sentarse, ¿cierto? Y entonces este era uno de esos profesores. Entonces yo me sentaba adelante, no me dormía, tomaba apuntes y medio contestaba. ¿Esa es una mala práctica? ¿Violé alguna norma? No, no violé ninguna norma, pero sí es una mala práctica. ¿Por qué? Porque pasar una clase sin estudiar es crear un vacío en mí que después en el futuro va a afectar a otras personas. Entonces piensen ustedes en la clase de personas que ustedes quieren ser, ustedes en sus profesiones. ¿Qué persona quieren ser ustedes? Si su proceso educativo no los lleva a crear ese ser humano que va a cumplir una función como abogado, como abogada, como médica, como médico, como qué sé yo, lo que van a hacer ustedes no están haciendo ustedes no están haciendo una carrera como la deben ser, están haciendo una mala práctica. Entonces, para mí, una mala práctica a nivel pedagógico es una costumbre que es porque se vuelve repetitiva, en la que nos impide desarrollarnos en el tipo de persona que nos tenemos que transformar para cumplir la función que vamos a tener después en la sociedad o para cumplir ese trabajo que queremos hacer en la sociedad. Eso para mí es una mala práctica educativa. Nosotros aquí en el cuerpo docente que trabaja en los cursos comunes de investigación hemos encontrado un catálogo supremamente abierto de malas prácticas con una capacidad de innovación y de inventiva que a veces nos sorprende. O sea, estamos hablando de encontrar que alguien de pronto consiguió un cuestionario de un semestre anterior, pero a encontrarnos que hay servicios internacionales para diligenciar exámenes de nuestra área y desarrollar también actividades evaluativas. O sea, ni siquiera el servicio es prestado en Colombia, el servicio en algún momento lo identificamos por fuera de las fronteras. Y lo que nos preguntamos los docentes es, ¿cómo un estudiante tiene la capacidad de emprender una maniobra de esa magnitud, pero no tiene la capacidad o el esmero o la motivación para que todo ese esfuerzo se canalice en el acto del aprendizaje? O sea, es toda una dedicación sobre la mala práctica, que en este caso pues incluso llega al ilícito, ¿cierto? Y eso cómo no se focaliza en cosas que podrían ser no solo debidas, pero sino incluso mucho más sencillas. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, ¿qué tiene de especial una mala práctica como para que nuestros estudiantes se estén viendo en ocasiones, aclaro, no todos, pero sí muchos, sí, porque que eso ya sea practicado por 2 ya es muy preocupante, pero ¿qué tiene de especial esa mala práctica como para atraer tanta gente? Bueno, yo creo, no, yo no sé qué tiene especial, pero lo que yo sí intuyo un poco, además con el ejercicio sobre pues sobre la reflexión, sobre las didácticas de la enseñanza, es que muestra una ruptura entre los sujetos del aprendizaje. Y entendiendo por sujetos de aprendizaje, no solo a los estudiantes, porque los profesores somos los primeros aprendices. Entonces, en algunos de esos ejercicios identificados como malas prácticas, pues en últimas, lo que yo observo es que hemos dejado de dialogar sobre el momento pedagógico. O sea, ¿por qué hay una lista de preguntas que se puede comprar o vender? Pues porque hay un profesor que hace siempre las mismas preguntas y una profesora que siempre hace las mismas preguntas y unos estudiantes y unos profesores que no hablan sobre la enseñanza.
que dejamos de conversar sobre cómo nos sentimos en el aula, que dejamos de explorar cuáles son los distintos modelos de aprendizaje de los estudiantes, que también nosotros como profesores tenemos distintos modelos de aprendizaje y enseñamos a partir de nuestros modelos de aprendizaje, pero como dejamos de hablar, entonces nosotros no sabemos a veces si los estudiantes están tan seguros de que eso que están haciendo sirve para que lleguen a ser los profesionales que quieren ser, y a veces nosotros tampoco estamos seguros de ello. Entonces, ¿qué tienen de especial las malas prácticas? Que nos ponen frente al hecho de que todos tendríamos que cuestionar qué es lo que estamos haciendo en el proceso de formación, que ya no estamos, por ejemplo, en un modelo por contenidos, ¿cierto? Que podemos saber de memoria cuáles son los elementos para que una captura sea lícita, pero se nos pueden olvidar cuando estamos allá en el caso, en la audiencia. Que tenemos rupturas frente a la relación teoría-práctica, que tenemos vacíos a la hora de hacer lectura comprensiva, que tenemos en ocasiones dificultades para hacer ejercicios de pensamiento crítico, pero nos callamos todas esas necesidades de aprendizaje y no las dialogamos con quienes están facilitando nuestro proceso de aprendizaje, y entonces todos fingimos que podemos hacerlo todo y cuando ya nos damos cuenta de que no, pues recurrimos a las malas prácticas, ¿cierto? Entonces no puedo con este examen, pues bueno, pues tengo que solucionarlo de alguna manera porque tengo que pasar la evaluación, pero no dialogamos con los profesores. Y recuerdo mi experiencia como estudiante de posgrado frente a la misma dificultad, viendo a un profesor poniéndome una actividad y diciendo, ¿y esto para qué sirve? Pero frente a la imposibilidad de decirle al profesor, profesor, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué es lo que justifica que hagamos eso? ¿O cómo podríamos hacerlo diferente? Entonces, cuando decía al principio como muestran la ruptura, es un poco también la invitación a cómo, si reconocemos que en ocasiones la mala práctica obedece a que esta es mi única alternativa para tratar de superar este reto. Hay otros autores que identifican causas, ¿no? Por ejemplo, la presión del grupo, la inseguridad, la falta de autoestima, la falta de confianza. Bueno, esas son como causas internas, pero cuando hay otras causas que tienen que ver con el proceso y con la estrategia de aprendizaje, pues ahí también tendríamos que poder dialogar sobre el tema. Miren lo que ha pasado en esta etapa post-pandemia. O sea, ya los dispositivos móviles se convirtieron en un anexo de nuestras manos. Es imposible separarnos de ellos. Entonces, cuando el profesor o cuando el compañero habla, ya no importa tanto porque yo no puedo separarme de este objeto que es mi celular, pero ni siquiera soy capaz de cuestionar que eso que estoy haciendo también hace parte de una mala práctica que impide no solamente darme la oportunidad de escuchar al otro, sino además de reconocer que el otro es un sujeto válido que me está diciendo algo. Entonces, pasa como por todo eso, ¿no? Ahorita hablamos de la posibilidad del facilismo o también como de los imaginarios de la utilidad de ciertos contenidos, pero yo le quiero dar primero la palabra a Andrés. Yo quiero empezar otra vez con una anécdota. Cuando yo era niño, es una de las memorias más antiguas que yo tengo. Yo era un niño preguntón, pues, y le preguntaba a mi mamá toda hora, ve, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Mi mamá estaba tan cansada conmigo que hizo lo que muchas madres hacen. Me regaló un libro que decía el porqué de las cosas. Y yo lo que más le pregunté a mi mamá era por qué llueve. A mí eso de llover me pareció una cosa tan rara. Y mamá me pasó el libro, pero en el libro esa pregunta no estaba. Bueno, un día estaba yo en clase y empezó la profesora a explicar por qué llovía. Y yo estaba feliz. Mire, llueve porque el sol envía el agua hacia arriba. Eso para mí era una cosa maravillosa. Y yo llegué a la casa corriendo, me senté en el comedor y le dije, mami, ya sé por qué llueve, y le conté. Entonces, ¿por qué esa anécdota? Porque es que aprender debe ser una cosa deliciosa. O sea, aprender es chévere. O sea, saber lo que estudian ustedes, saber cómo funciona el Estado si uno es abogado, eso es muy interesante. Saber cómo funciona el cuerpo si uno es médico. Saber cómo funciona, cómo hacer una publicidad para que la gente le llegue. No sé, saber es algo interesante. Los documentales se venden, a nadie lo forzan para ver un documental, y los documentales venden. Entonces, yo creo que uno de los problemas por los cuales hay malas prácticas es porque la forma de enseñar nos robó el deseo de aprender. Y los alumnos ahora no aprenden por el gusto de aprender, sino por una nota. Y sacar una nota es muy aburridor,
porque es que ser evaluado no es agradable. O sea, que yo te diga a ti, mira, tú eres horrible, no sabes, eso no es agradable. Pero que yo te diga a ti, acompáñame a aprender, vamos a ver qué tan maravilloso es el mundo, eso es agradable. Entonces, hay un problema en la educación. Desde niños nos dijeron que estudiábamos por una nota. Y eso es mentira. Ustedes no estudian por una nota. Ustedes estudian porque aprender es muy interesante. Porque aprender nos transforma, nos hace a alguien diferente. Una segunda cosa es que a nosotros nos quitaron la capacidad de evaluarnos. O sea, miren, el proceso de aprendizaje, el centro no es el profesor, es el alumno. Ustedes son los que deben ser conscientes de que han aprendido, que no han aprendido. Entonces, pero eso desde niño nos lo quitaron. Entonces es el profesor el que le dice a usted, mire, usted no sabe, mire usted. Entonces, cuando yo pierdo la responsabilidad de mi aprendizaje, yo me vuelvo un sujeto con miedo a ser evaluado. Y entonces, como yo no tengo la valentía a ser evaluado, busco en otro que resuelva el problema por mí. Al fin y al cabo, ese otro que me hizo el trabajo es el que va a ser evaluado. O sea, en la comodidad de entregarle al otro la responsabilidad del aprendizaje, evado la responsabilidad de ser yo quien aprendo. Y yo pienso que eso en parte ha sido fomentado por un tipo de educación en la cual el estudiante no habla, en la cual el estudiante está ahí callado, en la cual el estudiante no tiene la capacidad de decidir sobre su propio proceso de aprendizaje. Una tercera cosa es que ustedes están en una generación en la cual el conocimiento está siempre ahí. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, a nosotros nos pusieron una vez una tarea sobre el canal interoceánico, el Atrato Tuandó. Y yo fui a la biblioteca pública piloto. Y en cuántos libros había sobre el tema. No había internet, obviamente. En cuántos libros había sobre el tema. En la única biblioteca pública que yo tenía acceso en esa época, ¿en cuántos libros había sobre el tema? 1. Entonces, en mi época, aprender era una cosa difícil. O sea, uno tenía que luchársela. Ustedes tienen la información en sus manos. Eso queda la tendencia a creer que saber no es importante, porque el saber está ahí en sus manos. Y yo pienso que el reto para mi generación es enseñarle a su generación que el saber no es tener la información en las manos, es tenerla en su propia vida. El buen médico no es el que sabe los requisitos para operar. El buen médico, el buen cirujano es el que sabe operar. Y eso implica una transformación de la persona. El buen abogado no es el que conoce la ley. Yo tuve un profesor muy malo de por sí, muy famoso, pero no diré el nombre, que decía, mira, hay 2 tipos de abogados, los que conocen la ley y terminan de profesores. Los que conocemos a los jueces y somos millonarios. Eso decía, él pues bueno, no quiero meterme en líos, pero es muy famoso. Entonces, pero él, en su forma de ser, que yo no comparto, dice algo que es correcto. Porque es que lo importante no es tener ahí la información. Lo importante tampoco es siquiera tenerla en la memoria. Lo importante es tenerla en mí, en una forma que yo la pueda utilizar para resolverle los problemas a los demás. Entonces, cuando ustedes como generación tuvieron el mundo a su mano, creyeron que eso era saber. Lo importante para ustedes y para los de una generación más no tan antigua es aprender a hacer un diálogo en el cual ese saber, ustedes aprendan que ese saber es transformarse ustedes. Y si ustedes no se transforman ustedes, perdieron el tiempo. La vida se les pasó y no se dieron cuenta. Entonces, si nosotros no somos capaces de transmitir ese mensaje, los alumnos van a buscar las respuestas, no en sí mismos, ni en un proceso de transformarse a sí mismos, sino en los demás. Yo pienso que esas son las principales razones por las cuales es tan difícil combatir las malas prácticas y por qué son tan comunes. Andrés, hay una impresión, bueno, 2 impresiones frente a esta realidad, si la miramos propiamente en lo institucional. Yo creo que tú mencionabas de alguna manera una, y es la facilidad, y de la facilidad pasar al facilismo, ¿cierto? Una facilidad que es tener la información dispuesta permanentemente, independiente de su veracidad, de su contundencia, de su origen, de su elaboración, pero es tener la facilidad de acceder a esos recursos de manera inmediata. Pero el otro factor que también hemos identificado bastante es que sigue operando como un imaginario de jerarquizar
jerarquizar los saberes o jerarquizar conocimientos, y creo que pasa en todas las áreas, ¿sí? Entonces, en arquitectura, ¿cuáles son las materias que me tienen que preocupar o a las que les tengo que poner atención? En derecho, ¿cuáles son y cuáles son los rellenos? En psicología, en contaduría, y empieza a operar como literalmente una segregación de materias, donde entonces la materia que es relleno es un conocimiento que no es tan necesario, entonces salgo de cualquier manera allí. Y muy probablemente en una función como investigación puede que eso opere. Yo he tenido casos con estudiantes que me dicen, pero es que investigar ¿para qué? Y yo digo, por Dios, solo el hecho de saber identificar, elaborar, formular un problema y saber diseñar una ruta para resolver ese problema es algo que se adquiere o se puede adquirir a través de la investigación. Ese facilismo y esa jerarquización, ¿crees que puedan estar influyendo en esas malas prácticas? Sí, totalmente de acuerdo. Y voy a decir una cosa pues yo cada vez me convenzo que la importancia de la universidad es que ustedes les enseñen cosas que no tienen ni idea, que no quieren aprender. A ver, no, en serio. A ver, voy a explicar el contexto de esta afirmación. Yo tengo una alumna que tenía muchos problemas económicos para estudiar y tenía una prima y le preguntó a la prima, oiga, yo debo estudiar, y la prima le dijo, no, usted todo lo que quiera aprender, ahí está YouTube. Se consigue un mentor y ahí ya, usted se vuelve. Mi amiga danza, o sea, es bailarina de shuffle, yo no sé cómo lo dirán, y ella promociona eventos. Y yo pensaba, pues sí, es que si ustedes quieren hacer eso, sí. Pero es que uno no estudia para volverse un técnico de una cosa. Uno estudia para ver el mundo de una forma diferente. Entonces, gran parte de la educación es enfrentarse a formas de ver la vida que ustedes no se imaginan que existen. Mire, ustedes toda la vida, sus papás, la mayor influencia de uno son los padres generalmente, o los familiares, y la sociedad en la que uno está. Ustedes llevan 20 años, 25 años, 30 años, no sé, 15 años, no sé, en que la vida les ha dicho, mire, esta es la forma de ser así, esta es la forma de ver el mundo. La educación lo que hace es mostrarle, no, 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 esta es una de tantas y hay otras, explórelas, camínelas, mire, hágase preguntas que usted ni se imagina que se podía hacer, piénsese usted como persona de una forma diferente. Y eso lo dan las materias que ustedes no saben que tienen que tomar. Entonces, es muy importante la educación, precisamente por las materias que ustedes no quieren tomar. Porque esas materias que ustedes no quieren tomar son muchas veces las que les van a dar el cambio de perspectiva que hace una transformación en la vida, que les hace ver la vida de una forma diferente y digamos que más completa y más rica. Sí, tiene que ver con que la evaluación o el aprendizaje mejor, el aprendizaje con base en el error es muy duro. Y es muy duro porque es partir de los propios errores para con base en esos errores poder construir y transformar algo distinto. Por eso nos cuesta tanto en sociedades como esta ir al psicólogo, porque es que ir al psicólogo es enfrentarse a lo que uno no quiere y autoevaluarse y tener dolor, pero ese ejercicio de aprendizaje con base en el error lo vivimos en todos los momentos. Pero hay una cosa, por ejemplo, con la evaluación, y es que en ocasiones entregamos o recibimos evaluaciones y no nos importa la retroalimentación, solo nos importa la nota. ¿Y por qué no nos importa la retroalimentación? Porque no hemos construido una relación con el error en donde el error me dice algo transformador para lo que voy a hacer en el futuro. Entonces, cuando tú pones la palabra facilismo, sí, es que es más fácil no tener que enfrentarse a los errores y es más fácil no tener que enfrentarse a lo que hay que mejorar o a lo que hay que corregir, porque el error siempre es señalado. Pero si nosotros cambiamos la lectura y empezamos a construir a partir de lo evaluado y del error la posibilidad de transformar, eso sería mucho más enriquecedor y más formativo. Entonces, sí es una práctica facilista, pero no es facilista en el sentido de que ahí está la información y puedo satisfacer las respuestas, sino es facilista en tanto no me enfrento a mis propias carencias o a mis propias debilidades o a mis propias necesidades. Y es por eso cuando en algunos trabajos se ha indagado sobre las causas
de las malas prácticas, pues muchos desembocan pues en la falta de autoestima o falta de reconocimiento propio, por lo que decía Andrés, porque es más fácil que otro me evalúe a que yo tenga que enfrentarme a mi propia evaluación. Bueno, la pregunta que les quiero compartir es como la pregunta quizá del millón. ¿Qué decir y qué hacer con los estudiantes universitarios para que abandonen las malas prácticas? Porque creo que los docentes de alguna manera hacemos al enfrentar y confrontar con la mala práctica cuando vemos el plagio, cuando vemos la contratación del tercero, cuando vemos estas maniobras de las que estamos hablando ahora, pero más allá de tener que adoptar un rol de policía, cómo hacer para construir una cultura de abandono de la mala práctica, pero cómo llegarle al estudiante y qué tiene o qué debería escuchar el estudiante o el estudiante para abandonar esa mala práctica. No sé quién quiere contestar primero. Bueno, yo siempre he pensado como en 4 elementos a ver, no, ninguno lo satisface de todo. Yo creo que sí está bien no ser policío, pero una persona que hace una mala práctica significa que no sabe el tema, por lo tanto no pasa. Yo pienso que sí debe haber unas consecuencias negativas a nivel académico por una persona que tenga una mala práctica. También creo que hay que cambiar la forma de preguntar, o sea, hay que hacer preguntas. Yo creo que la educación tiene sentido si la gente entiende que lo que se habla es respecto de sus propias vidas, que de su propio contexto. Entonces, si yo afecto, mi pregunta yo no la dirijo, por ejemplo, si yo en lugar de preguntar cuáles son los elementos del Estado, yo le digo al alumno, mire, reconozca los elementos del Estado en su vida, cómo los transforma, cómo los vive, pues hay menos posibilidades de una práctica equivocada y quizás concito una reflexión más importante. Aún así hay plagio. Pues yo cuento la historia, yo di un curso en filosofía oriental, entonces cuando explico las 4 nobles verdades en Buda, le digo a los alumnos, bueno, cuéntenme una historia personal y cómo las 4 verdades del budismo se aplican o no a su vida. Y yo digo, esto es muy personal. Y pues en internet hay una página donde está la respuesta a esa pregunta. Es más, dice, doctor Andrés Molina Ochoa, curso tal, esta es la respuesta. Pues, entonces, aún así va a haber plagio. Entonces, hay otra tercera cosa que yo creo que es importante, y para mí es la más importante, es una relación personal con el alumno. Yo creo que el alumno empieza a sentir, cuando tiene una relación personal con el profesor, una relación académica personal, que cuando hace una mala práctica se está traicionando a un amigo y se está traicionando a sí mismo. Y aquí viene una explicación que yo siempre doy. Miren, yo siempre que digo esto la gente no me cree, pero es verdad. Yo nunca hice plagio en mi carrera, nunca, ni me copié en un examen, ni en el colegio. Y la razón es que mi papá me dijo a mí, yo me sentiría ser traicionado si un hijo mío lo hiciera. Y yo siempre amaba a mi papá, y yo decía, no, yo no puedo traicionar a mi papá, yo cómo voy a hacerlo. Nunca me copié, nunca. Y yo pienso que hay algo que es importante. Si el profesor es alguien a quien yo temo, si el profesor es alguien con quien yo siento una relación de confrontación, la relación pedagógica se convierte como en un juego. Yo voy a engañar al profesor, a veces el profesor me gana, y yo como profesor digo, este alumno me la está jugando, lo voy a clavar con toda. Entonces empieza un juego como el gato y el ratón. Ese círculo hay que romperlo. En lugar de eso, ya sea una relación de confianza. Mire, yo soy un compañero de aprendizaje, yo soy un compañero en su proceso por aprender. Y en esas relaciones personales, no me traicione. Y yo pienso que ese es el aliciente más fuerte que un alumno o una estudiante puede tener para no cometer plagio. Entonces, yo creo que la forma de combatir las malas prácticas no es en una, son varios elementos. Cambiar la forma en que enseñamos, mostrar la importancia para el alumno, hacerlo responsable de su propio procedimiento, cambiar la forma en que preguntamos, dar consecuencias y establecer una relación. Cuando digo personal, pues no es de amigaje, no, es una relación académica de profesor-alumno, pero es una relación en la cual yo te reconozco como sujeto, como individuo, y establecemos un vínculo en el cual usted sepa que me está traicionando a mí si hace plagio, que está traicionando a una persona que es importante para usted en su proceso educativo. Sí, tiene que ver con dos niveles. Uno, como iniciaba frente a la primera pregunta, y es cómo hay una relación con los otros en toda relación normada o reglada.
pues las reglas en teoría tienen una justificación, tienen una fundamentación. Entonces, ¿qué hacer frente al plagio? Pues lo mismo o frente a las malas prácticas, pues la primera idea es lo mismo que frente a cualquier incumplimiento de las reglas. Y es que, por ejemplo, recordaba el caso de un exalcalde de una ciudad capital que fue expulsado de una universidad por cometer fraude en un trabajo. Pero luego ese exalcalde, pues sigue su carrera política normalmente porque nadie excepto la universidad reprochó su mala práctica. ¿Sí? Entonces es como también hay y cuando ahí los sociólogos dicen hay una cultura del incumplimiento, es como también hay una suerte de flexibilidad generalizada frente al cumplimiento de ciertas reglas. Y se vive en todos los ámbitos, en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ¿cierto? Hace un tiempo decían las instituciones privadas no tienen actos de corrupción, pues hemos visto cómo las instituciones privadas también tienen actos de corrupción, pero nos parece como que, bueno, así somos, ¿no? Tercer ranking en corrupción, bueno, somos así, ¿no? O sea, como es el fatalismo, como no podemos ser de una forma distinta. Entonces creo que un poco ahí en esa dimensión es la valoración de la autonomía implica que somos capaces de cumplir reglas que valoramos relevantes para vivir con los otros. Y es relevante para vivir con los otros tener acuerdos que permitan respetar a los otros y a su vez que nos permitan ser respetables a nosotros mismos. Entonces, un poco como recuperar esa relación con las reglas más allá del castigo. Por eso, después del 2010, un poco la tesis frente a la preocupación sobre las malas prácticas es no es suficiente con castigar, pero eso no quiere decir que en ocasiones no haya que hacerlo, ¿no? Porque eso sería un poco como decir, bueno, está bien, si los dirigentes políticos tienen actos de corrupción, pues bueno, no siempre es suficiente el castigo. No, no llegamos como a esa tolerancia frente al castigo, ¿no? Lo que sí hemos venido comprendiendo es que no es suficiente y por eso en la otra dimensión nos importa la relación con los otros y nos importa pensar en lo que es el proceso de formación. Y allí hay que revisar lo que hay en otros ejemplos exitosos de modelos educativos que son exitosos y no son exitosos porque tengan las mejores calificaciones o porque sean los mejores en los exámenes estandarizados o porque sean los mejores en los rankings, sino porque tienen procesos de formación que les permiten tener sociedades un poco más sanas, que pueden vivir de manera un poco más tranquila. Y eso lleva a que en esa reflexión por cuál es la finalidad, cuál es el ethos de la universidad, para qué vamos a la universidad, porque además vamos a la universidad a profesionalizarnos, porque la universidad todavía es un mecanismo de ascenso social, entonces eso nos hace más responsables, porque somos unos privilegiados en medio de un estado en donde la mayoría abrumadora de nuestros jóvenes no pueden acceder a la educación universitaria, pues no somos una célula insignificante, somos quienes luego vamos a estar también disfrutando de los privilegios que ofrece a tener el acceso a la educación universitaria. Yo quiero proponer una última pregunta y es, ¿qué ganan los estudiantes cuando eliminan una mala práctica? Yo sé que para muchos puede parecer obvia, pero dentro de esta cultura que hemos identificado, esa obviedad no está. ¿Qué gana un estudiante asumiendo con conciencia dejar o eliminar de su forma de proceder una mala práctica? Voy a decir, puedo contestar algo que se me quedó de la pasada y vuelvo a esta. Y me acordé, nosotros tenemos un grupo de amigos donde hablamos de temas de filosofía y de educación. Y un amigo de nosotros empezó a hacer hace varios años hace como tampoco muchos años, unos 3 años, algo que me pareció muy loco. Él da exámenes y trabajos y todo, pero no los califica. Al final le dice al alumno, bueno, usted póngase la nota que quiera, pero yo tengo derecho al veto. O sea, yo puedo decir, esa nota no, se la cambio. Y él dice, mi amigo dice, que o sea, son 6 semestres, ¿no? 3 años, 6 semestres, póngale 3 clases por semestre son, bueno, digamos que ha tenido 18 cursos más o menos. Solo 3 veces ha cambiado la nota y 2 veces ha sido para subirla. Entonces,
a mí se me ocurre que a veces los profesores deberíamos ser un poco más audaces y cambiar sistemas de educación en los cuales el alumno tenga más responsabilidad en su conocimiento y, y no necesite plagiarse. O sea, si ustedes quieren aprender algo, pues no se van a plagiar, ustedes lo aprenden, pues. O sea, es como, yo no sé ahora, pues porque yo ya tengo mi edad, pero en mi época el que no bailaba salsa, no bailaba salsa no tenía pareja. Entonces uno aprende a bailar salsa porque quiere tener pareja. Entonces uno no hace plagio bailando salsa, no pone a alguien a bailar por uno porque se queda sin pareja. Pues una mala analogía, pero es algo más o menos así. Entonces un poco también empezar a cambiar así las formas de educación. Y eso me lleva a lo segundo, ¿qué puede sacar un alumno? Mire, yo creo que la vida de uno es como una obra de arte. O sea, uno al final de su vida, cada acción de uno va poniendo un color distinto a la hora de lo que es la vida, o una canción, una melodía. Entonces, cada momento de uno es un instrumento, es una nota. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de desarrollar un paisaje, una pintura, una melodía que se la puedan mostrar a todo el mundo y decir, mire, esto fui yo. O sea, yo me equivoqué, quizá esta pintura, este color debe haber sido distinto, pero esto fui yo, esto soy yo. O sea, este trabajo es mi personalidad, esto soy yo. O ustedes pueden decir, mire, esto, no, esto que soy yo me da tanta pena mostrarlo que no quiero hacerlo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que en la pintura de que es su vida, en la obra de arte que es su vida, ustedes podrían mostrarla con orgullo diciendo, mire, yo pasé mi carrera, pero copiándome? O sea, yo para poder sacar un 5 tuve que contratar a alguien que lo hiciera. Yo para poder graduarme tuve que engañar a los demás. O sea, ¿es eso en lo que ustedes se quieren convertir? ¿Esa es la obra de arte que ustedes le quieren dar a la vida? Entonces yo pienso que lo que ganan ustedes es la capacidad de crear una vida en la cual ustedes se sientan felices con ella. La vida es dura, pues uno puede esforzarse mucho en la vida y tener una vida miserable, pero aún así uno puede, en los más momentos difíciles de la vida, uno puede estar contento con lo que ha hecho, con lo que le ha tocado vivir. Es decir, me ha tocado vivir cosas duras, me ha tocado vivir, pero estos son los colores que yo elegí y estoy contento con ellos. Y eso solo lo ganan si ustedes abandonan, cuando uno abandona las malas prácticas educativas. Y no solo educativas, pues, sino en general. Sí, yo creo que lo que gana un estudiante es mayoría de edad, en términos kantianos, ¿no? Que es la capacidad de asumir una regla propia, porque pues nadie cumple reglas de las cuales no está convencido. También mayoría de edad cuando no es el estudiante que asume la mala práctica, sino que es capaz de reprochar a los otros también, que es un poco lo que nos hace falta en ocasiones, más reproche social, más sanción social frente a lo sancionable. Entonces eso también es importante. Y también un poco en los ejercicios, yo lo que he hecho frente a la evaluación es que elimino la calificación. En algunos grupos que son muy competitivos, porque algunos colegios privados sobre todo tienen la noción del mérito muy marcada frente a la competencia, ¿no? Entonces a veces llegan a la universidad igual, ¿no? Son súper competitivos. Y cuando yo hago los primeros diagnósticos de los primeros días, yo los identifico fácil. Entonces yo digo, no, pues vamos a eliminar la competencia. 5 para todos. Pero 5 para todos si hacen trabajo colaborativo, si todos pueden tener un aprendizaje conjunto. Y entonces y es un poco para trabajar el tema de la competencia y transformarla en un ejercicio de trabajo colaborativo. Entonces, está bien, yo quería sacar el 5, pero ya sé que para sacar el 5, mis compañeros también tienen que ser 5. Entonces, de repente se convierte no en la complicidad y la tolerancia social frente al plagio, sino en el ejercicio de colaborar con el otro, que después puede ser mi jefe, o que después puede ser mi socio, o que puede ser mi empleado, o que puede ser mi amigo, porque también tenemos el accidente de tener buenos amigos que nacieron en la universidad. Entonces, esas ganancias de mayoría de edad, de ciudadanía, van más allá de la titulación. El título puede decir lo que sea. Luego la nota ni siquiera importa, la nota no sale en el cartón. Pero lo que sí ganamos frente a la formación como seres humanos autónomos
y libres, que esa sea la mejor obra de arte que podamos hacer con esta vida, eso es una ganancia que no pasa ni por el proceso disciplinario, ni pasa por la nota, sino que pasa por una decisión autónoma. Tenemos unos minutos en caso de que alguien del público quiera hacer una intervención, tenga una pregunta, algún comentario. No, tranquilo. Muchísimas gracias, profe. No sé si de pronto alguno de los dos quiere. Sí, profe, que además yo trabajo, por ejemplo, con estudiantes de colegio y una de las cosas que hemos identificado es que más abajo, ¿no? O sea, viene de la relación con la construcción de normas en la casa. Porque como estamos en un modelo tan heterónomo, en donde son los padres o el que hace de adulto responsable, cuidador, el que impone las normas, y esas normas no son normas dialogadas, no son consensuadas, porque el niño es un menor de edad y él no entiende, sencillamente cumpla, y luego en la adolescencia es un drama, y entonces usted no sale porque no, y porque yo soy su mamá y punto. O sea, no hay un ejercicio donde podamos dialogar y construir reglas comunes. Y luego en la evaluación es lo mismo, porque es nuestra relación más heterónoma posible. Hay un sujeto evaluado vulnerable y solo frente al mar de conocimientos y un profesor con el poder de la lista y la nota. Entonces ahí también hay una ruptura de esa construcción normativa en esos ámbitos. Por eso cuando yo decía un poco al principio cómo es la oportunidad para poder construir reglas hacia afuera, porque se supone que estamos en un proceso educativo que es dialógico y autonómico y no heterónomo como lo que sucede en la casa, en ese ámbito de la regulación de poder. Esa es una oportunidad que no se aprovecha y que luego usted la puede sacar, ¿no? Lo que luego pasa en la empresa, sí, si mi jefe no se da cuenta que llegó tarde, no pasa nada. Si mi superior no pasa nada. Y es esa relación natural, o más bien antinatural, anómica frente a las reglas. Por eso es importante esta discusión y es importante en términos de ciudadanía. Muchas gracias, profe. Te llevo micrófono. Sí. Ya llevo el micrófono. Bueno, yo solamente quería aportar, solamente está el hecho de que copien los estudiantes de una página web, transcriban todo, copiar, pegar y envíen el trabajo. Es que desde la escuela no nos, a ver, ¿cómo le explico? No fortalecen en nosotros la habilidad de la lectura crítica. Entonces el estudiante, la facilidad es simplemente copiar, pegar. Yo no entiendo lo que estoy leyendo, no sé qué estoy haciendo. Lo más fácil es lo que me dice Wikipedia, que eso para mí es lo real y lo mando.
Si desde el colegio no nos enseñan a leer y eso se ve demasiado, muy, muy reflejado aquí en la universidad, y no lo digo yo, lo dicen mis profesores, me lo dijeron a mí misma, la lectura crítica, no la entendemos, no interiorizamos lo que leemos, eso también es un lío inmenso, una brecha gigantesca que vamos a tener por siempre, porque en la universidad, si se ponen a pensar, con todas las materias que vemos, todos los trabajos que tenemos que hacer a diario y todo lo que tenemos que leer, realmente tampoco como que prestamos gran atención a él. Es un lío. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo quiero decir algo con lo que tú acabas de mencionar y mira que tú lo dijiste mejor de lo que yo intenté decirlo. O sea, esas son las cosas que a veces necesitamos. Yo con los estudiantes de primer semestre hago un diagnóstico de lectura y hay grupos con los que he dicho, ¿qué voy a hacer? Tratar de enseñarles a leer. Y uso de pretexto los textos del curso, pero al final, ¿cuál es la victoria? Si logra mejorar la competencia lectora. Y hay pruebas para medirlo. Y entonces es muy chistoso porque un día en una reunión de profesores alguien me decía, no, pues ¿por qué no se va a enseñar a un colegio? Y yo decía, me encantaría, pero estoy tratando de poner un poquitico con lo que no se ha hecho en los colegios. En un momento en el que se supone que estos estudiantes eligieron un programa porque quieren aprender sobre esto que eligieron estudiar, porque el colegio es obligatorio, ¿no? Nos tocó, pero aquí ya hay un ejercicio de autonomía en donde se supone que yo quiero poner todo mi esfuerzo y me empeño en aprender esto. Pero eso que les decía al principio de dialogar con, en donde un estudiante me diga, ¿sabe qué? Es que yo no entiendo nada y como no entiendo nada, entonces me tocó copiar, pues eso también sería muy honesto y eso sería más formativo. Hay otro comentario. Espérate, que aquí yo llevo el micrófono. Gracias, qué pena. Ya para terminar, hay algo que a mí me sorprende mucho cuando estoy revisando los trabajos de mis estudiantes y es que pues hay también un cierto descaro del estudiante que hace copia, ¿cierto? Porque casi que te está diciendo en la cara, profe, yo sé que tú no lees, esto pasa rapidito, pasa por debajo de la mesa. Entonces, bueno, siempre trato de insistir mucho como en el proceso formativo, demostrarle al estudiante que hay alguien que lo está leyendo con atención, porque sé también, porque me pasó a mí cuando era estudiante, que hay muchos profes que no se toman el tiempo suficiente de realmente valorar un trabajo por el proceso que ha tenido el estudiante y el avance que logra mostrar durante el curso. Entonces, cuando yo recibo un trabajo de esos y me doy cuenta de lo que hay detrás, me siento también como desmeritada, como, profe, tú no vas a leer, sé que este trabajo pasa súper rápido por la calificación. Entonces, no, a todos los estudiantes que están aquí también quiero decirles que, pues, para uno como profesor, es importante que ustedes sepan que realmente está comprometido con el proceso y que cuando uno evalúa a un estudiante no está esperando solamente poner una nota. Eso sucede porque estamos en una institución, pero realmente lo que a mí me gusta tratar de comunicarle a las personas que estoy acompañando es que con seriedad estoy dedicando mi tiempo y mi esfuerzo y mi conocimiento en hacer que eso que tú acabas de aprender lo mejores para la siguiente situación de la vida en la que te tengas que enfrentar. Entonces, también parte de una valoración del trabajo del docente y de ser consciente que el proceso es de tú a tú. Tú te esfuerzas y yo me esfuerzo. Y ahí creo que el resultado siempre va a ser más adecuado que si uno parte de la idea de que el otro que está al otro lado tratando de apoyarme en ese proceso formativo ni siquiera me está prestando la mínima atención. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una crítica un poco a lo que es el modelo educativo pues, en el país en general. Yo pienso que ahora decías un comentario que me estaba poniendo a procesar un poco y es la nota no aparece en el diploma, ¿cierto? Y tienes toda la razón, la nota no aparece en el diploma. Sin embargo, algunos de los temores que en la posición de estudiante se tienen es, si yo fallo,
puedo tener problemas en mi casa. Digamos que ese se elimina, ese se llega a una conciliación en el hogar. Pero si yo fallo, me puedo quedar sin beca. Si bien mi nota no aparece en el diploma, para yo aplicar a otras becas, voy a necesitar un promedio, ¿cierto? Y hay unos afanes y hay un corre-corre también, porque semestre a semestre tengo que pagar una matrícula. Entonces, si yo pierdo, me puedo atrasar un semestre, tengo que pagar otra matrícula. ¿Y de dónde? ¿Cierto? Digamos que esas son algunas de las inquietudes que eso ya está dentro del modelo educativo a nivel de país, que puede generar ese tipo de actitudes. Entonces, cómo podríamos aportarle a eliminar como esos factores que hacen que el estudiante decida irse sobre las malas prácticas, ¿cierto? Como bajo esa necesidad de no quiero perder porque tendré que pagar más adelante, aun cuando conscientemente se debería tener interiorizado que si yo no hago un ejercicio juicioso en el momento en que estoy estudiando una carrera, pues tengo que asumir unas consecuencias, ¿cierto? Que probablemente sean esas, perder la beca o tener que pagar un semestre de más, en fin, ¿cierto? Pero, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se puede concientizar sobre eso? Esa pregunta me parece muy interesante y voy a voltearla. Mira, nosotros vivimos en una sociedad que tiene un problema muy grave, y eso no es privativo de Colombia, yo diría que es como el problema de los tiempos, es que uno no puede equivocarse. O sea, me explico. Yo a su edad me equivocaba, salía borracho, vomitaba por ahí, no lo hacía, pero digamos que hubiera pasado, no me pasaba nada. Ustedes lo hacen, les toman una foto, salen en YouTube y pueden perder un trabajo por eso. Entonces, ustedes ya no pueden equivocarse, ustedes están más vigilados de lo que yo estuve en toda mi adolescencia. Y entonces, cuando uno está siempre vigilado y siempre medido, uno tiene miedo a fracasar, porque un fracaso le tumba la vida. Yo pierdo un trabajo, saco 0, pierdo la beca y sufro como nos recordaron ahora. Yo pienso que la educación es el lugar donde el alumno debe fallar. O sea, la educación debe abrir las oportunidades para que el alumno se equivoque una y otra vez, de forma tal que si saca 0 en un trabajo, eso no lo afecte en su vida profesional. Entonces, yo creo que los profesores deben dar opciones para que el alumno tenga un plazo razonable para recuperar notas. O sea, sacaste 0 en el trabajo, sí, lo hiciste mal, pero hazlo de nuevo, puedes hacer esta otra opción, trabaja de nuevo estos elementos. Porque si la opción que yo le doy al alumno es, o usted pasa, o pierde la beca y ya no puede estudiar, pues la tentación del plagio es muy grande. Pero si yo le digo al alumno, mire, trabaje, va a perder muy probablemente, porque es que nosotros estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar. Yo no puedo aprender sin equivocarme. Aprender es un proceso de equivocación en equivocación, ¿o no? Pues, entonces, aprenda, equivóquese, falle, y luego yo le voy a dar las herramientas para que usted esa nota la cambie y pueda lograr ese diploma que también quiere. Pero va a ser un diploma honesto, va a ser porque usted aprendió. Y va a ser un diploma en el cual las equivocaciones no van a significar el final de su carrera. Las equivocaciones van a ser un indicativo sobre lo que usted tiene que trabajar para recuperarse. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo en esa pregunta. El sistema educativo tiene que cambiarse para que un error de un alumno no signifique el final, pues como no signifique como un daño, un perjuicio al estudiante tan grande que haga casi inevitable el plagio. Bien, yo creo que se ha cumplido el propósito y era dejar de alguna manera instalado este espacio, insistimos, no solo de reflexión, sino también de promoción de acciones que empiecen a calar dentro de los actores que intervenimos en el proceso, ¿sí? En el proceso de formación, tanto estudiantes como de docentes. Sabemos que esto es una cuestión que implica una construcción de una cultura donde todos tenemos que asumir el rol y comprometernos frente a esta realidad que en últimas sabemos que no nos está dejando nada positivo. Es un llamamiento al reconocimiento, al cumplimiento del deber en cada uno de nosotros,
pero también es tener una conciencia en cómo estas malas prácticas son una reproducción que está afectando a todo el tejido social. Entonces, desde la Vicerrectoría de Investigaciones y desde todo el cuerpo docente de los cursos comunes de investigación, les damos las gracias por estar acá y esperamos que este espacio se pueda repetir para seguir profundizando en estos ejercicios que nos tienen que llevar al cambio. Una feliz tarde.